¿Son necesarias las muertes en las historias? Ojito. ¿Vosotros creéis que son necesarias las muertes en las historias? Yo creo que sí. Mola, y hoy quiero hablaros de un A tema ver, que también depende. Quiero decir, si tu manga es de comedia y hasta tu historia es de comedia, pues no. Pero si hay guerras o peleas finales así a lo épico, si no hay muerte, para mí siempre queda un poco. Eh. Está siempre ha sido papeado. motivo ¿De de qué? discusión a mi alrededor en cuanto a mi reputación como crítico, debido a que afecta directamente a mi forma de valorar las obras y mucha gente nunca acaba de entender bien mi punto o Depende, no quiere Masca. entenderlo. Si hay conflictos Precisamente bélicos, para debido a mí tiene esto que se haber suele decir muertes. sobre mí que estoy obsesionado Sí con o las sí. muertes o que si una obra no tiene muertes para mí es automáticamente mala, exageraciones que luego se utilizan para Sí, intentar a ver, depende del tono de su historia, pero yo me refiero que si hay peleas serias y sobre todo si hay una guerra a gran escala, para mí sí o sí tiene que haber muertes. desacreditarme y reducir mis opiniones a lo absurdo. Así que finalmente, tras tantos años vagueando, he decidido por fin hacer un vídeo explicando mi visión sobre la muerte en las obras, para intentar dejar lo más clara posible mi perspectiva del tema de una vez y a ver ahora si me hago entender. Hoy os responderé a la gran pregunta: ¿son necesarias las muertes en las historias? Pues yendo al grano ya os digo yo que sí, o al menos sí, según mi opinión, y os lo voy a Ok, intentar por fin explicar acabó el mediante 3 spoiler. puntos. ¿Qué Por spoiler? supuesto, está claro que las muertes no son necesarias en todas las historias. Yo nunca le pediré muertes ni nada excesivamente dramático a, yo que sé, una comedia, un romance escolar, una historia de deportes o un slice of Claro. life. Que ojo, a veces este tipo de Es como, yo que sé, al Sonen de Irumakun. A ese no le vas a pedir una muerte. ¿Para qué le vas a pedir una muerte a Irumakun, hermano? Es una tontería. historias también dan la sorpresa e introducen muertes durísimas, pero desde luego no es algo que tenga que pasar siempre. La muerte no es algo que yo busque cuando quiero ver estas historias, así que no tengo ningún problema si no muere nadie. Claro, es como si a Spy Family de repente matas a Anya, yo que sé. Es que incluso te diría. Spoiler no giro, pero de Boku no Hero no son spoilers. Que te hagan un spoiler de Boku no Hero es bueno porque así no te lo tienes que ver. No, ahora en serio. Por ejemplo, Spy Family. Si en Spy Family mataras a algún personaje, es en plan, ¿qué haces? ¿Por qué matas en Spy Family? En Spy Family, por mucho que tenga un contexto serio, es una serie de humor. Yo ahí quiero ver cómo el puto Lois acaba detonando a Yor y forma una familia con Anya y le da hermanitos, ¿sabes? Es lo único que quiero ver en Spy Family. Lo demás me da igual. Puedo disfrutar obras de estos géneros perfectamente por lo que son. Vamos, que lo de que a mí solo me gustan historias con muertes es mentira, ¿sí o no, mi Umakun? Y aquí Sí, pero One Piece precisamente le faltan muertes. es donde quiero presentar el ¿Ves? primer punto que nos aportan las Irumakun God. muertes en una historia, la credibilidad. Como decía, la situación es distinta al encontrarnos con historias supuestamente serias, que tratan temas más grandiosos como batallas por el destino del mundo o Y las luchas a kills de muerte Yor, contra ya, pero amenazas me refiero a muertes de personajes importantes, no de personajes random. Los personajes random nos suda la polla. No nos importa que se muera un NPC. Es como si tú te importara matar a un NPC en un videojuego, te da igual. terribles y peligrosísimas. Aquí es donde entran Que los me shonen detone de a peleas, mí por no es ejemplo, que siempre posible. traen a los villanos más maniacotes y satánicos, cuya mera existencia se ¿Que supone te que detone tendría que LOL, quieres hacernos decir? temblar. Pero el problema es que en la mayoría de ocasiones no puedes tomarte nada de esto en serio, porque el villano que se presentó como el ser más peligroso de la historia, al final es derrotado sin haber matado absolutamente a nadie, Efectivamente. ni siquiera a un personaje terciario, ya mucho menos a uno principal. Este es un Eso problema que eso yo es noto verdad, que le Josué. sucede especialmente a los shonen actuales, donde yo creo que si nos ponemos a pensar en muertes relevantes de shonen famosos en los últimos 10 años, nos acaban sobrando dedos de las manos. Sí. Sí, ¿no? De los Sonen, a ver, si ponemos un Sonen de los últimos años como Jujutsu Kaisen, Black Clover, Boku no Hero y Kimetsu no Yaiba, podríamos poner a Rengoku, yo no lo pondría, pero bueno, la gente lo pondría, a Rengoku. Eh, de Jujutsu Kaisen, Gojo, obviamente. Nanami también lo podríamos poner, ¿no? De Boku no Hero no pondría ninguna muerte, es importante. Pero ya está. Black Clover muere a alguien. Aquí ya todos sabéis quiénes son los máximos Importante. exponentes de esto. Black Clover, donde incluso el personaje más irrelevante acaba Erwin. Ah, salvando bueno, su si vida metemos a inocente por el Shingeki poder de también, la sí. amistad. Boku no Hero, con sus guerras en las que los únicos personajes importantes que mueren son los villanos, y ojo, que al menos eso es algo. Sakamoto Days, una historia de No, lo sicarios en veo la que claro, los lo veo. únicos que mueren son los sicarios random, cuando Ya, pero Sakamoto Days tiene un tono muy cómico a lo largo de toda su obra. Sí, hay peleas serias, pero con un toque cómico. Quiero decir, estás viendo a un tío gordo que de repente adelgaza en mitad de una pelea. Y Sakamoto Days, en este caso, yo, por ejemplo, no veo tanta importancia que tenga la muerte. los matan otros sicarios antagonistas. One Piece, que aunque no es La de actual, lleva Shigaraki, arrastrando bueno, este sí, la de problema Shigaraki. décadas, hasta el punto de que sus batallas se han acabado convirtiendo en chistes y sus falsas muertes y baiteos se han convertido en Vale, lo de One Piece, para mí no es tanto la falta de muerte, One Piece es el baiteo. Que este pavo no se muriera es un puto cachondeo. Hermano, se tanqueó una bomba
cuerpo a cuerpo y una bomba así de grande y se la tanqueó como si nada. norma. Quiero decir, en Wano sí murieron algunos personajes, y como a estas alturas ya nadie le cree a Oda, creo que la mayoría de la gente ni les dio importancia pensando que estábamos siendo engañados otra vez. Y tenemos más y más ejemplos, Dandadan, Andetanlak, etc. Podríamos estar un rato así, enumerando shonen de peleas que no tienen huevos de matar a ningún personaje importante, mientras al mismo tiempo Pero tienen la la verdad osadía no es un shonen, la verdad no es un romance. de intentar venderte que están en arcos de guerra súper serios, como si a estas alturas pudieran engañar a alguien haciéndoles creer que va a pasar algo. Por este motivo, aprecio mucho a Sousei no Miyouji, Y con o Dragon Twin Star Ball. Pero Dragon Ball, por sus reglas, no hay muertes. que pese a Es publicarse diferente. al mismo tiempo que todas estas historias cobardes, fue capaz de presentar guerras creíbles que sí podías tomarte en serio, sin tener miedo a matar personajes importantes cuando hiciese falta. Como es muy fácil meterse con los shonen meados, y ya lo he hecho durante mucho tiempo, voy a entrar en un terreno mucho más peligroso que hará que más de uno viendo esto se escandalice y se quiera cagar en mis muertos. Pero lo haré igualmente, aun siendo plenamente consciente de las consecuencias porque no soy un shonen de peleas cobarde. A mí, y escuchad bien, a mí no me gusta El Señor de los Anillos. ¡Hostias! La cagó con esto, ¿no? Lo funaron con esto, ¿no? Precisamente por el tema que os estoy comentando. No me malinterpretéis tampoco, considero que son muy buenas películas y comprendo perfectamente que haya tanta gente que las adore. Lo mismo con los libros. Hombre, a ver. A ver, el caso de los Señor de los Anillos es un poco el rollo del bien contra el mal, ¿no? El bien debe ganar absolutamente al mal y todo este rollo, ¿no? Un poquito así. Joder, pero decir que no te gustan por eso. Yo puedo entender que sea una crítica. Ok, pero joder, quiero decir, el Señor de los Anillos es el Señor de los Anillos, menuda trilogía, ¿sabes? Y por supuesto que hay que respetar a Tolkien como el O sea, padre yo de no la soy fantasía Pirus de moderna. Blue, no Pero lo el sé, ni tema es que idea. esta historia nos quiere presentar la batalla más épica y brutal de todos los tiempos, con ejércitos masivos enfrentándose entre sí para decidir el resultado entre la lucha del bien y el mal, y al final, quitando interpretaciones y teorías, no muere ni uno solo de los personajes principales buenos, con la excepción de Boromir al inicio y Theoden, que podemos contarlo, Bueno, eso es decir, Boromir sí que muerto. supongo. Pues bueno, Por si en la eso, guerra esa final batalla no tan muere épica nadie. para mí pierde credibilidad. Entiendo que Tolkien era alguien de fuertes valores tradicionales y quería demostrar la supremacía completa del bien frente al mal, pero yo Sí. no puedo tomarme en serio una batalla en la que todos los buenos ganan y se salvan, de ahí que nunca haya conectado con esta Es que franquicia. eres tú con Harry Potter, pero no es lo mismo, quiero decir. A Harry Potter a día de hoy lo puedes hatear, no pasa nada. Hatear al Señor de los Anillos es más jodido. Porque yo creo que al Señor de los Anillos. La gente ha sabido separar muy bien lo que es el Señor de los Anillos con todo lo que han sacado después, como los Anillos del Poder y todo esto. ¿Sabes? El Señor de los Anillos es el Señor de los Anillos. Para los lápices menos afilados del estuche que estén escuchando esto, ¿estoy diciendo que El Señor de los Anillos sea mala? No, pero en mi A mí sí, a mí el Señor de los Anillos me gusta, me parece una trilogía muy bien hecha. ¿Sabes? A nivel de todo, probablemente, a nivel objetivo, probablemente sea la mejor trilogía de películas que pueda haber. Es mi favorita, ¿no? Me gusta más Star Wars original, ¿sabes? Pero eso ya son gustos propios, me suele gustar más la ciencia ficción que la fantasía. Pero me parecen buenísimas. Son una obra de arte y cualquier persona las debe ver, sí. mi opinión, creo que con alguna muerte importante, la batalla final podría haberse sentido más seria y creíble. Dios, cómo me van a llorar los gordos fantasía en los Avatar, comentarios. el ya lo estoy Señor del viendo venir. Fuego, Avatar, En claro. fin, tampoco creo que sea cuestión de matar personajes por matar, creo que hay que hacerlo con cierto sentido. Supongo que al hablar de shonen, algunos aún se acordarán de que en algún momento existió una cosa llamada Jujutsu Kaisen, que bueno, sí que destacaba entre los demás por tener más muertes, aunque también tuvo su dosis de falsas muertes y baiteos, no nos vamos a engañar. En Jujutsu murieron personajes importantes, y gracias a eso sus villanos se sentían creíbles y peligrosos, especialmente Sukuna. El tema con Jujutsu es que la falta de habilidad de su autor a la hora de escribir personajes hacía que, como yo ya dije en muchas ocasiones, verlos morir se sintiese como ver a juguetes Sí, sobre todo muchas veces era la reacción de otros personajes ante la muerte de algún personaje. romperse, pues Y muchos las de estos relaciones. personajes solo existían para pelear, sin tener escenas o diálogos que no estuviesen relacionados con las batallas. El conflicto se podía tomar en serio, pero faltaba impacto, como veremos después. Pero para que veáis que no solo le quiero dar palos a obras que no me gustan, voy a golpear también a mi queridísima Naruto. Creo que Naruto sí supo llevar el tema de las muertes correctamente durante toda su Bah, mi Zabuza, como lo quiero. Tío, ¿por qué en todos los vídeos aparece Zabuza? En todos los directos acabo hablando del tío este. historia. Sin embargo, al llegar al arco de la Cuarta Guerra Ninja, no sé qué pasó, y de repente parece que Kishimoto se dio cuenta de que estaba llegando a la recta final de su arco más masivo y que no había muerto ningún Yo personaje creo que Kishimoto estaba hasta la polla de la vida. Ya era millonario, quería irse de putas o algo, yo qué importante. sé. Así que ante tal problema, supongo que llegó a la conclusión de que por el bien de Bueno, mantener ya, la Juan seriedad Diego, de pero esta al final es guerra un había que personaje de matar a alguien, película, tampoco es independientemente algo. de quién fuese, Muerte, tiró una pero ruleta y se tampoco cargó al pobre Neji de la trascendental. manera más sin padres posible. Que a mí Neji me dio mucha pena, pero vaya muerte Esta muerte es una mierda, tío. más gratuita tuvo. Este es un claro ejemplo de matar a un personaje por matarlo, porque estábamos en una guerra Sí, y esta es alguien- una mala muerte, por ejemplo. Porque no. Quiero decir, no me malentendáis. Matar a un personaje no matarlo porque sí, porque tiene que aportar algo esa muerte. Ya sea un desarrollo para el protagonista, ya sea lo que sea. Tiene que aportar algo. importante tenía que morir, sin más. Como vemos, con la muerte de Neji, Kishimoto buscó intentar mantener Porque tú quitas la muerte de Neji en la Cuarta Guerra Ninja y no cambia nada, más allá de que aumenta
pelín el shipeo entre Naruto y la Hinata, que me sigue pareciendo una mierda. La seriedad e importancia del conflicto, pero le falló la ejecución. Algo rarísimo porque perfectamente podría haber elegido matar a otro personaje de una manera mucho ¿Ves? Este era el buen candidato para morir. Esta muerte, mira, esta muerte ¿hubiera arreglado la Cuarta Guerra Ninja? No. ¿Hubiera sido mucho mejor recordar la Cuarta Guerra Ninja? Sí. más Sí. orgánica, pero ya llegaremos a eso. Y para que veáis que no temo tirar más palos contra mi propio tejado, otra muerte Pues hecha bueno, ahí tenías uno, Josué, justo que acaba de pasar. porque sí, la tenemos al final de Oshinoko, donde sin querer entrar en spoilers porque es una obra relativamente reciente, los autores llegaron a la conclusión de que tenían que introducir una muerte final sí o sí para mantener el tono dramático de la historia y la seriedad de su mensaje, pero la ejecución falló estrepitosamente. Ahora que hemos hablado de la credibilidad, quiero hablar del segundo punto que nos aporta la introducción de muertes en una historia, directamente ligado con el primero, la tensión. Si con la credibilidad me refería a la capacidad de que nos podamos tomar la historia en serio, la tensión es la capacidad de que lo que se nos está contando nos mantenga expectantes, preocupados por las muertes que pueden suceder, precisamente porque gracias a la credibilidad sabemos que pueden suceder. Para mí, el máximo exponente de manejar la tensión es, y siempre será, Juego de Tronos. ¿Hay alguno mejor que Juego de Tronos para la tensión con personajes? Diría que no, o al menos no se me ocurre ninguna así a primeras. La verdad es que Juego de Tronos, sobre todo las primeras temporadas, esto sabía manejarlo muy bien. Quizá hay alguna que me sobra un poquito, pero, hostia, la muerte de Ned, probablemente, quiero decir, la muerte de Ned es top muertes que no te esperas. Quiero decir, tú sabes que va a morir porque te lo están metiendo, ¿no? Ahí, que le van a cortar la cabeza y tal. Pero en todo momento, antes de que le corten el cuello, dices, va a pasar algo, no va a morir, ¿sabes? No va a morir, algo va a pasar, lo van a salvar, algo va a pasar. No, no, le cortan la cabeza. The Walking Dead. No está mal, pero no es mejor que Juego de Tronos. Una historia extremadamente valiente que jamás tuvo miedo de matar a ningún The personaje. Walking Dead, ojalá The Walking Dead se ponga a Juego de Tronos en todo, pero no, hay temporadas de The Walking Dead que son horribles. Y mira que me gusta más The Walking Dead que Juego de Tronos, pero hay temporadas que son muy malas. Creo que The Walking Dead lo alargaron demasiado. Le hubieran sobrado unas cuantas temporadas. Y lo que hicieron con Carl no tiene perdón. Joder, mi Carl. Independientemente del protagonismo que éste tuviese, o al menos hasta el final, pero no dejemos que lo último desmerezca todo lo demás. En Juego de Tronos cualquiera podía morir, y cuando digo cualquiera, y no, tampoco eran muertes al azar. Hodor, el mejor personaje del Juego de Tronos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Prácticamente todas estaban muy bien construidas y cada una servía a un propósito. Demostrar la crueldad de alguien, el peligro de alguna amenaza, que las malas decisiones tienen consecuencias, o que simplemente la guerra exige bajas. En Juego de Tronos, tus personajes favoritos podían morir en cualquier momento, y esa tensión fue parte de su encanto, motivo por el que conquistó en su día a todo el mundo. En el mundo del anime, las únicas historias que me han dado una sensación parecida a Juego de Tronos han sido Code Geass y Shingeki no Kyojin. Sí, se lo podría comprar. De Code Geass hablaré luego, porque este apartado hablando de la tensión prefiero dedicárselo a mi Shingeki. En Shingeki, ya desde las primeras temporadas, se nos presentaban a los titanes, enemigos incomprensibles que arrasaban con todo en su camino, y era desgarrador ver a los miembros de la Legión ser brutalmente devorados por ellos. Con la oleada de odio injustificado que hubo contra el más grande de todos los tiempos en los últimos años, llegué a ver a haters diciendo que las muertes de Shingeki no contaban porque solo morían randoms, lo cual es directamente... No, en Shingeki sí que hay buenas muertes, ¿sabes? Y no random, quiero decir, joder, si te mueren literalmente todos. O sea, vale, sí, es verdad que Armin y Mikasa no se mueren, pero hostias, se mueren una bestia de personajes relativamente importantes. La verdad, en ese aspecto, yo creo que a Shingeki no se lo puede criticar. Hubieron muertes importantes, sin duda. Anda que no me jodió la muerte de Sasa, la madre que lo parió. mentira. Pero es que incluso la muerte de esos soldados random servía para marcar el tono, para mostrar que los titanes eran una verdadera amenaza que se podía tomar en Sí, serio. aparte, y por incluso lo siendo random son buenas muertes, ¿sabes? tanto construir la tensión de que cualquiera podría morir contra ellos. La aclamada desesperación del arco del regreso a Shiganshina es el Coño, la muerte resultado de de Erwin, todas no me las temporadas jodáis. anteriores ¡Fua! construyendo esa tensión. Así que sí, incluso la muerte del soldado más random tuvo su propósito. Por supuesto, ya todos sabéis el cambio tonal que tiene Shingeki cuando pasa del conflicto de humanos contra titanes, un thriller de supervivencia, al conflicto de humanos contra humanos, un drama La bélico. muerte de Eren se Pero es que criticó, incluso ahí sí, se pero mantuvo bueno, la tensión no con quita la que en muerte de general tenga personajes buenas importantes muertes. de un bando y del otro. De ahí que para mí sea uno de los máximos exponentes de este recurso, al menos dentro del mundo del manga anime en las últimas décadas. Pero si hablamos de décadas, debo sí o sí referenciar a JoJo's Bizarre Adventure, que vaya si lleva décadas en Sí publicación que morde la muerte del prota y aún así gana el bien. Bueno, se puede hacer. dándolo todo. Si es pelea A lo final, largo por de sus ejemplo. 9 partes, el maestro Araki ha demostrado que no le tiembla el pulso, No, Araki sabe matar, ¿eh? Hombre, ¡César! Quiero decir, joder. siempre a alguno o a varios personajes importantes en cada parte. En mi opinión, JoJo's lleva el tema de la tensión muy bien, sobre todo cuando las historias entran en su recta final, el villano principal ha comenzado a moverse y sabes que algún personaje va a caer sí o sí, pero no sabes cuál. Sí, en todas las partes muere alguien, ¿no? En la parte 1, muere Jonathan.
En la parte 2, Caesar. En la parte 3, sí que mueren también. En la 4 también. ¿La 4 mueren? Sí, sí que mueren, ¿no? En la 5 mueren un huevo. En la 6 también. Bueno, hay un reseteo y tal, pero pues, mueren. En la 7ª también. La 8ª y la 9ª no lo sé. La 8ª supongo que sí, la 9ª aún está en el desarrollo, ¿no? ¿Cuál ni cuándo? Precisamente de aquí viene Sí, parte aparte que a Araki saben hacerte encariñar de muchos personajes, ¿eh? A Araki en este aspecto. mi desprecio a la parte 4, una Ah, parte verdad, en la parte 4 no muere nadie. en la que el villano era un asesino en serie y no logró cargarse a nadie del elenco principal. No Una muere nadie. decisión que no entiendo, pero supongo que Araki Mm. simplemente se encariñó mucho con el elenco, supongo. La verdad es que la parte 4 tiene cosas rarillas, ¿sabes? En el caso de Como Kira, lo de que admito Yosuke. La teoría esta de que Yosuke se había salvado a sí mismo porque eso del peinado tenía el mismo y tal. Eso nunca quedó claro, ¿no? por su personalidad y caracterización se logró manejar la tensión muy bien, pero el hecho de que al final no matase a nadie hace que desgraciadamente a día de hoy no me lo pueda tomar muy en serio. Y sí, el niño aquel Shigechi no me vale. Todo lo La contrario, verdad es que Gucci, Shigechi. quien por sus hazañas en la parte 6 y lo que le hizo al elenco principal, para mí se convirtió en uno de los mejores villanos del shonen, si no el mejor, demostrándonos de nuevo que las muertes sirven para construir seriedad. ¿Cómo crees que será el final de Baki? El final de Baki será Y si alguno Kitagaki ya va se a muere. protestar por las implicaciones del final de Stone Ocean, tranquilos que ya hablaremos de eso también. En los últimos años fue muy relevante Chainsaw Man, un shonen de peleas en el Hombre, Chainsaw Man la parte 1 sí que tiene buenas muertes, ¿eh? A mí la muerte de Aki me parece una muerte muy, muy buena dentro del shonen, ¿eh? Y sobre todo del shonen reciente. La muerte de Aki me parece top tier. Pero sin duda. Y la de Power también está muy bien. el que cualquiera podía morir y que precisamente por eso llamó tanto la atención, sobre todo al destacar entre su cobarde competencia. Ahí moría todo el mundo, los agentes de seguridad pública, Podría los ser Juan demonios, Diego, los aunque no buenos, sé los si es el malos, tipo de incluso contenido para personajes el canal. principales, lo que conmovió a todo el fandom en numerosas ocasiones. Ahora Munata se En atreve a Chainsaw Man matar. nunca sabías lo que iba a pasar, demostrando una vez más No que saber mucho. generar tensión es un elemento clave. Por salud mental, me niego a hablar hoy de la parte 2. Y recientemente hemos tenido Chi, al que le otorgué el puesto de mejor anime de 2024 y tal y como van las cosas creo que se lo daré también en 2025. Chi busca ser un anime bastante realista, tratando la persecución por parte de determinados sectores de la iglesia hacia aquellos que buscaban revelar las verdades del mundo, y desde el principio marca el tono adecuado al mostrarnos la ejecución de aquellos que estudian el heliocentrismo. Por lo tanto, cada escena en la que hay un inquisidor presente es tensísima, pues sabes que el mínimo despiste No hay puede puta idea de costarle la esta vida a serie. nuestros protagonistas. Os he puesto ejemplos que manejan correctamente la tensión, pero ahora y con el permiso de todos los que le rezan religiosamente a la Virgencita de Guatepeltec, me toca ir contra Padre Ball. Creo que si dejamos la nostalgia y la infancia de lado, es objetivo admitir que Dragon Ball, concretamente Dragon Ball Super, se ha encasillado en una situación en la que hay cero tensión. Y Z también. Y Dragon Ball chiquito, quiero decir. Desde que existen las esferas, en Dragon Ball nunca ha habido tensión de muerte, es lo que hay. Y en la que sabes que ninguno de los problemas que se presentan importa en realidad porque al final todo va a salir perfectamente. Y no lo digo por el recurso de que existan las esferas para resucitar a todo el mundo y deshacer las pocas consecuencias que pueda haber, sino porque cronológicamente todo Super ocurre antes del final original del manga, que mostraba a Goku y compañía, todos vivos y felices, en un torneo antes de que Goku se marchase a entrenar con Up. Así, a mí nunca me han importado ni Bills, ni Golden Freezer, ni el torneo por la supervivencia de universos, porque mientras no se alcance el final del manga, ya sabía que todo iba a salir bien, y por lo tanto cero tensión. Bueno, siempre está Bueno, no ha criticado el punto que yo esperaba. Le puedo comprar esa crítica. Tiene razón, pero bueno. Quiero decir, que Toriyama hubiera cambiado el canon no sería la primera vez. No porque quisiera, sino porque se hubiera olvidado. la tensión por Quiero saber decir, en ese aspecto tiene razón. Como no la ha sobrepasado, técnicamente no puede pasar nada tan importante, pero Toriyama cambiando el canon. qué nueva transformación van a sacar los papus, pero hasta ahí. Pokémon no se vio Vamos, Super. en mi opinión, Sí, pero lo Dragon que Ball está Super criticando es nunca será diferente. Entiendo su punto. interesante hasta que se atreva a superar el final del manga original y adentrarse en terreno desconocido, que luego tampoco pasará nada porque existen las esferas, pero al menos habrá un mínimo de incertidumbre. Al igual que con Dragon Ball, otro en el que sabemos que nunca va a pasar nada y la tensión es nula es One Punch Man, aunque en este caso por la propia premisa del personaje de Saitama y el hecho de que es una historia cómica, tampoco es que yo le exija mucho. Eso sí, Sí, no lo exiges mucho. y que me fastidia que a veces intente baitear muertes, porque es imposible creerse nada aquí, no sé a qué quieren jugar. Pero bueno, en general es una pena, porque estoy seguro de que el arco de la Asociación de Monstruos podría haber pasado a la historia si el enfoque hubiese sido algo más serio. En fin, nada que hacerle. One Punch Man Bueno, mientras que se detone a Fubuki al final del manga, a Fubuki que diga es a simplemente otro esta, tipo de historia y hay que Fubuki es quererlo para todos. llenos. Yéndonos ahora a un apartado jugabilístico, este problema No, de la Fubuki falta para de Saitama, Tatsumaki para llenos. No sé ni lo que estoy diciendo. tensión absoluta lo arrastra en la mayoría de juegos gacha. Ya sabéis, los de tirar para intentar sacar a tus monitas favoritas como el Genshin Impact. Espérate, ¿está hablando del juego Hacha ahora? Y aquí es donde os meto la promo para deciros que si clicáis en el enlace de la descripción, iréis a mi página de
personajes sean jugables y que luego salgan periódicamente en eventos para que te den ganas de meter dinero para sacarlos, por muy dramática que sea la historia, Sí, está, pero no sé, coger un juego gacha es muy XD, ¿no? Es decir, pero los juegos gacha, los personajes tienen personalidad. Yo solo creía que eran culos y ya está, y tetas. nunca va a haber el valor de matar a ninguno. Buah, me acuerdo del gacha que jugaba de Star Wars, hermano. La madre que me parió. Nunca me dejé dinero, creo. No, nunca me dejé dinero. Pero el tiempo que pasé jugando ese gacha de mierda. La madre. Uf, qué cantidad de horas para formarte un equipo, tío. Formarte un personaje al máximo nivel, a lo mejor eran 200 pavos o 300 pavos, y si tenías suerte. También porque los jugadores de estos juegos son muy intensos y protestarían mucho si viesen morir a su waifu. Bueno, y luego está el Honkai Impact, que le chupó 3 pingos y se cargó a un personaje jugable, además de posteriormente meter a un montón de muertos como personajes jugables también. Eso sí que es tener valor. Sin Ah, coño, lo mató. embargo, la saga Fate y su correspondiente juego gacha, Fate Grand Order, supieron No encontrar una creo, Juan solución Diego. muy práctica a este problema. Como los personajes ¿Cómo son se llamaba? Esto no me acuerdo. ¿Star Wars Legends? No me acuerdo, es un juego por turno. Estará aún, no sé si estará aún en la Play Store. espíritus, es decir, literalmente fantasmas invocados, pues ya están muertos. Así que no hay problema en darles nuevas muertes cuando toca y al mismo tiempo mantenerlos como Bueno, claro. personajes jugables. Hablando de Fate, conecto así con Fate Zero, uno de mis animes favoritos debido a lo bien que llevó todo esto. Fate Zero es un Battle Royale con 7 parejas participantes en el que solo puede quedar una al final. Y aunque Fate Zero es una precuela de Stay Night y por lo tanto cuando se emitió ya se sabía quién ganaba, si lo ves sin saber nada te encontrarás con uno de los Battle Royales más Tío, en plan, la cronología de Fate es jodida de cojones, ¿no? y mejor hechos de la industria. Y bueno, incluso con el conocimiento de Stay Night se disfruta bastante, porque siempre está la duda de saber cómo pudo ganar esa persona y desde luego que es impactante descubrirlo. Y así, entramos de lleno en el tercer y último punto, el impacto. Porque una buena muerte es a menudo lo más impactante y memorable de una historia. Y yo sé que ahora habrá muchos personajillos queriendo defender sus historias piteras en las que no muere nadie para acusarme de edgy. Pero si yo os preguntase por vuestras escenas favoritas de la historia del anime, estoy seguro de que más de Una muerte entraría. Sin duda, son momentos impactantes en la trama, quiero decir, eso sí. una muerte se os vendría a la cabeza. Quiero decir, a menudo los momentos más legendarios de los animes son precisamente muertes, lo niegue quien lo niegue. Todo el mundo adora el final de Code Geass por el sacrificio de Lelouch. La historia de Sí. Tengen Toppa es tan épica precisamente por la inspiración que Kamina generó en Simón. Death Note es eternamente recordada por cómo Kira le ganó a L. Hunter x Hunter no es nada sin Meruem y su trágica conclusión junto a Komugi. Todos los nakamas que siempre defienden las muertes falsas de su obra tienen como escena favorita la muerte de Barba Blanca. Pandora Hearts, que gusta tanto a los Wolsoms, es buena Sí. precisamente porque no teme cargarse a casi todo su elenco. Incluso en la queridísima Fullmetal Alchemist, que tampoco tiene tantas muertes, siempre se mama muchísimo con la escena del parece que va a llover en el funeral de Hughes. Las muertes, bien hechas, son un recurso maravilloso. No solo sirven para No, darle sí un está cierre a un lloviendo, esa personaje escena es gote. y una conclusión temática a lo que se quería contar con él, sino que también se pueden aprovechar para desarrollar a los personajes que quedan. Por eso yo valoro muchísimo estos momentos, por el impacto que generan dentro y fuera de la historia. Matar a un personaje importante es un acto que pide mucho valor como autor, pues es cerrar a ese personaje. Sí, y como negocio, seamos sinceros, a veces no se mata personajes por el dinero que llega a generar ese personaje y todos sabemos que eso es una realidad. Todos sabemos que Bakugo no murió porque las Fuyoshis dejaban mucho dinero a Horikoshi. Y todos lo sabemos. Asumir que ya no podrá seguir usándolo o al menos no como antes. Por eso digo que cuando una obra no tiene este valor es una obra cobarde o una obra sin huevos, porque su autor no tiene la confianza de cerrar personajes o presentar consecuencias duraderas. Pero a cambio, si se da ese valor y en ese cierre de personajes se logran encapsular correctamente las ideas y los temas que este personaje Serían buscaba 7 transmitir, comerciales pedorros, puede quedar sí. una de las escenas más potentes de toda obra. Meruem YouTube. encontrando el verdadero No sé. sentido de su existencia, no como rey sino como persona, jugando con Komugi. Jiraiya confiando en que Naruto traería la paz y por lo tanto haberlo entrenado sería el único triunfo de toda su vida llena de fracasos. Ace God. sintiéndose agradecido al ver como tanta Para mí, os tengo que decir que la muerte de Ace me sudó tantísimo los huevos. Es que para mí esta no es una buena muerte, no me gusta nada, tío. También es verdad que Ace no me cayó bien. gente lo quiso tantísimo como para dar la vida por él cuando siempre sintió que su existencia era un pecado y que nadie lo quería. Koro Sensei pasando lista por última vez a sus queridos alumnos a los que tanto ayudó a crecer y desarrollarse, mientras estos lo asesinan tal y como habían acordado en un principio. Rengoku escuchando como Tanjiro le dio la victoria moral frente a Kaza al declarar que él ganó al haber protegido a todos los del tren tal y Ya sabéis mi historia con esto. como había No la prometido. voy a repetir otra vez. Son algunas de mis muertes favoritas y precisamente lo son por el impacto que generaron en mí. Y por eso no hay recurso que más deteste en una historia que las muertes falsas. Entiéndase por esto todo lo relacionado con deshacer una muerte. Ya veis, Final Space.
Ay, qué pena de serie, tío. muerte, pues al hacerlo, para mí eliminan completamente el impacto y el peso de este tipo de escenas. Si el personaje regresa, ¿de qué sirvió su aparente conclusión? ¿De qué sirve conmovernos con el aparente sacrificio de un personaje si el personaje luego termina sobreviviendo? Si no se pierde nada, realmente nunca llegó a haber un sacrificio como tal, así que nos quedamos exactamente como estábamos antes. Nos engañan intentando provocarnos emociones por nada y además hemos perdido el tiempo porque no ha cambiado nada. Por estas cosas no me gustan las historias de superhéroes en general, específicamente los Es que cómics. viendo Rengoku Z. Tal cual, ¿eh? Lo peor es que y mira que no me pasa nunca, ¿eh? Soy de difícil dormir, ¿sabes? Me tendré que ir al cine ese para dormir bien, ¿eh? Porque da igual lo que suceda, al final del día siempre tienen que Yo mantener no me el sé tu status historia con quo Kimetsu, para cuenta. poder Me seguir dormí en el produciendo cine las viendo mismas la historias en película. masa, así que siempre se las apañan para deshacer cualquier muerte usando el método que sea. Ya, pero es que lo de los cómics. Es que la industria del cómic de DC y Marvel en ese aspecto es algo inevitable, ¿sabes? Quiero decir, viven de eso, de estar reviviendo personajes que han matado para volverlos a traer a la vida, que haya un hype, se vendan más cómics, lo vuelvan a matar y a los años lo vuelvan a revivir. Tengo una duda existencial. ¿Cuál es el personaje de cómic que más veces ha muerto y ha revivido? En plan, pero muerto de decir, ha estado muerto un tiempo y la han vuelto a traer a la vida porque vendía bien, ¿sabes? Darkrai nunca se leyó un cómic. Esto no lo sé. Pero bueno, tiene razón que lo reviven, ¿no? Gwen Stacy no ha sido revivida un huevo de veces. Tengo entendido eso, ¿no? En fin, La muerte es hablando de falsas invencible. muertes, hay muchas formas de Hay alguna que hacerlas, está bien. todas horrorosas. Aquí tenemos los baiteos, vamos, los clásicos, parecía que el personaje había muerto o estaba en una clara posición para morir, pero no. En esto son expertos todos los shonens que mencionaba al principio, como Boku no Hero, Black Clover y One Piece. Casos como el de All Might, que ojo, no me refiero a la batalla de Camino, donde sí estoy de acuerdo con su supervivencia, sino a su combate final contra Afo, donde el personaje habría cerrado perfecto si no fuese porque lo salvó milagrosamente el santo Bakugo, Todos. quien a su vez se había salvado milagrosamente también. O en One Piece, donde aparte de casos legendarios Buah. Esto que ha hecho Oda con este personaje me parece un insulto a... Tío, ¿cuándo te dicen que técnicamente Saur ha muerto en One Piece? ¿Cuántos años hace de esa escena? No, de verdad, ¿cuántos años hace? ¿15 años? ¿20 años? Lo de este personaje fue para decirle, Oda, no tienes respeto. Te lo juro, ahí me cabré y dije, es que Oda, no tienes respeto hacia tu puta obra, hermano. No la tienes. ¿No? como el puto pájaro de Arabasta, tenemos lo de traer de vuelta a Saúl, un crimen de Bueno, tanto solo farsante de nuevas continuidades. guerra, lo mires como lo mires. Vale. Es directamente Mala quitarle mía, credibilidad a lo único creíble que tenía One Piece, los flashbacks. Yéndonos al mundo del seinen, para que veáis que esto no solo pasa en los shonen, no me gustó nada la conclusión de The Climber, pues aunque estaba basado en una historia real y todo 16 o apuntaba por a la ahí, muerte es del una prota, locura. el propio autor admitió que en el último Más de 20, no, creo que más de 20 no, pero no se irá, no se irá mucho, le dio pena matarlo y por eso lo salvó al final. Ojo, incluso mis historias favoritas tienen escenas así y tampoco me gustan nada. Tokyo Ghoul tiene un arco en el que parece que muere todo el mundo y luego en Tokyo Ghoul Re resulta que sobrevivió todo Dios. Shingeki tuvo el baiteo totalmente innecesario de Jin y Connie volviéndose titanes en un capítulo para destitanizarse en el siguiente. Y Naruto, Dios, en Naruto está lo de Gai, que no tiene ningún tipo de justificación. Gai habría tenido el cierre perfecto y una de las mejores muertes del manga anime, además de contribuir a que nos tomáramos en serio las consecuencias de la guerra, como os decía antes, pero ahí quedó, siendo salvado por Naruto milagrosamente también. Por cierto, nunca, pero nunca me preguntéis por el final de Usagi. En la siguiente escala del pecado están las resurrecciones. Vamos, que el personaje murió, pero resucita y aquí Un respeto, un Jesucristo. Ese puede revivir siempre que quiera. vuelve. No necesito poner muchos ejemplos, ya todos sabéis un montón. Eso sí, posiblemente Un top de los abuelos de anime más pasados. Hostia, podría estar interesante. Lo que tengo que hacer es ver si acabo el vídeo para mañana. Hostia, que no sé si lo voy a acabar, Que estos días llevo que no he podido editar ni hacer nada. Llevo unos días malos, no porque haya pasado nada, pero malos en plan de que estoy cansado, tío. El curro. A ver si para mañana acabo el vídeo. Qué mierda. una de mis opiniones más impopulares de todas sea que a mí no me gustó que Vegeta resucitase después de su sacrificio contra Buu. Dragon Ball siempre estableció la posibilidad de resucitar, pero tenía sus reglas, y Vegeta ya había resucitado una vez, por eso su sacrificio, aceptando Pero Darkrai, la primera regla de Dragon Ball es que las reglas existen para romperse. Literalmente es la primera regla de Dragon Ball. No, solo puedes revivir una vez por las esferas. No pasa nada, cambiamos al coño de las esferas y ahora puedes revivir todas las veces que quieras. Que no puedes no sé qué, ahora sí. perder Si el tío Max habría ido... increíble.
aura Pero luego man, dijeron, de ¿sabes calle. qué? Resucita otra vez, que no pasa nada. Quizás algún día hable más en profundidad de todo esto y lo mucho que me molesta. O mira, para pegarle a Naruto otra vez, la mítica resurrección de Pain a Kakashi y a toda la aldea de la hoja. Resultado de que Kishimoto se vino muy arriba con la destrucción y luego se tuvo que arrepentir porque obviamente necesitaba a Kakashi para el tema de Obito y que los aldeanos estuviesen vivos para reconocer a Naruto. Debo decir que para mí había una obra que sí trataba súper bien el tema de las resurrecciones, Fumetsu no Anatae, pero al final también abusó del recurso y arruinó todo el impacto de las muertes anteriores. Y por último, tenemos el pecado máximo, los putísimos reinicios. Básicamente se regresa en el tiempo hasta el inicio de la historia y aquí no pasó absolutamente nada. Todo el mundo que murió vuelve a estar vivo, bien y feliz. Esto es para mí Ya, es otro problema cuando creas personajes demasiado poderosos, ¿sabes? Es lo que pasa un poquito en Fire Force, ¿sabes? de lo peor que se puede hacer en una historia. Es literalmente arruinar todo lo anterior, al nivel de todo era un sueño. Aquí encontramos el infame final de ¡Pua! Mejor ejemplo ha puesto. La madre que me parió. Esto es... Porque esta obra es peor porque con personajes poderosos se puede justificar en plan a nivel de lógica interna de la obra, pero esto es en plan... ¿Qué mierda acabo de ver? Tokyo Revengers, el de Solo Leveling y también te pondría el de Fire Force, Sí, técnicamente Solo Leveling también pasa algo parecido a lo de Fire Force. que no es técnicamente un reinicio temporal, pero a nivel de consecuencias como si lo fuese, destruyendo por completo el maravilloso cierre de Arthur, entre otras cosas. Creo que los reinicios solo pueden quedar mínimamente bien en historias de viajes en el tiempo que tengan como premisa intentar alcanzar una línea temporal en la que todo salga bien desde el principio, tipo Steins Gate o Re:Zero, pero fuera de eso, meter reinicios es algo imperdonable para mí. Sí, los reinicios es algo complicado de manejar. Incluso en estas historias me da pena, porque a veces generan muertes chulísimas, pero claro, luego las solucionan. Aquí es donde quiero rescatar el final de Stone Ocean, que si bien podría verse como un reinicio, e incluso a mí me costó entenderlo en un principio, tiene el matiz de que los personajes no son exactamente los mismos. Sí, no son ellos. Parecen ellos, pero técnicamente no son ellos. Algo que queda claro con la reacción de Emporio y los temas que se No, tocan eso en no, esa parte. Haru. En ese caso, yo lo vería más como reencarnaciones, un recurso que sí que me parece aceptable, pues no es lo mismo Yo tengo mis cosas con las reencarnaciones, no soy del todo fan. Creo que a veces las reencarnaciones se utilizan básicamente como un reinicio. Como el capítulo este epílogo de Kimetsu no Yaiba, en el cual varios años después están básicamente todos vivos y todos felices con su respectiva pareja o grupos de amigos. Creo que a veces se utilizan demasiado tal. ¿Se puede hacer alguna interesante? Sí, pero muchas veces se utiliza demasiado mal. mismo resucitar y que la muerte sea arruinada que volver tiempo después siendo una persona totalmente nueva y sin recuerdos de tu vida anterior. Como vemos, hay muchas formas de arruinar el impacto de las muertes, por eso no basta con tener el valor de matar, sino también de dejar al personaje muerto, porque si no, mejor nadota. Así que tras todo lo expuesto, vuelvo a retomar la pregunta para que esta vez os contestéis vosotros mismos. ¿Son necesarias las muertes en una historia? Y si no respondéis vosotros mismos, ya lo hago yo resumiendo todo lo que dije. Sí, porque entre otras cosas, aportan credibilidad al hacer que nos podamos tomar en serio los conflictos presentados. Bueno, credibilidad o son el inicio de una historia muchas veces. Quiero decir, el Rey León sin la muerte de Mufasa no existiría la película, no tendría sentido. Es decir, muchas veces el desencadenante de una historia es una propia muerte. Porque es el que desencadena una historia de venganza, una historia de no sé cuántos, o lo que sea. Aportan tensión al generar incertidumbre sobre qué destino pueden sufrir los personajes y aportan impacto pudiendo generar grandes escenas que constituyan el cierre de dichos Besto muerte. personajes y que afecten tanto dentro como fuera de la obra. En fin, tras toda esta explicación y todos estos numerosos ejemplos, espero haber dado a entender mi punto un poco mejor, el por qué le pido muertes a determinados tipos de historias y por qué me enfado. Pero le funaron con estoy seguro que le funaron con lo del Señor de los Anillos. Si no hay cadáver, no hay muerto. Y a veces aunque haya cadáver, tampoco hay muerto. El puto Darth Maul que revivió 2 o 3 veces. Tanto que no las haya o que incluso se lleguen a deshacer cuando parece que las hay. Si tras todo esto sigues pensando que soy un edgy o que mis quejas no tienen sentido, pues muy bien. Al menos te agradezco. Vale.